Muy bien, ¿qué ejercicio me dijo que es? El 6A de la unidad 9. Bien, bien. Unidad 9, 6A. Bien, ¿qué duda tiene? Es simplemente cuando quiero calcular porque te pide expresarlo en función de senos de Fourier, y Sí. para calcular el coeficiente b sub n, como no tiene periodo 2pi, yo Mm, lo planteé como por medio de la fórmula esa, no del medio rango, la que establece que seno no es n por pi, sino es pi por n por t sobre l, integrado desde 0 hasta l, ujú, por el valor de la función. ujú. Y mi duda era si estaba bien, porque no tiene un PC que se aplica solamente cuando no tenés un periodo que sea igual a 2pi. Era mi duda esa, si está bien resuelto o no. Bueno, hay que plantearlo en principio como un periodo arbitrario. Bien, así es como hay que plantearlo. No queda otra alternativa. ¿Por qué? Porque la longitud de la barra es L, bien, y está pidiendo que sea expresada en series de seno, bien. Entonces, eso podría ser pensada. Ahí les voy a compartir la pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Bueno, entonces podemos plantearlo. A ver, déjenme cómo es la función. Lo La dicto si función querés. es lineal. Bien, entonces tienen una función que es la función temperatura, que depende de x, y es k por x sobre L. De segundo grado, profe, Sí, es de segundo grado. Entonces sería k xl menos x cuadrado. ¿Bien? Entonces eso es lo que vale la función, y esta función es válida para x que va entre 0 y L. Esperen que tengo un par de chats. Sí, ya le contestamos, profe. Ok, entonces esa es la función. Vamos a tratar de graficarla. Entonces vamos a graficarla en principio o al comienzo entre 0 y L. Entonces cuando x vale 0, claramente la temperatura es 0, ¿verdad? Y cuando x es igual a L, ¿cuánto vale la temperatura? ¿Ven? Calculo que es un valor Cero positivo. también, ¿o no? ¿Eh? ¿No sería cero también? A ver, veamos. Sí, entonces cuando x valga L, entonces vamos a ver T en L, va a ser igual a K por L cuadrado menos L cuadrado. ¿Bien? Entonces también va a valer 0. ¿Y será algo así? ¿La han graficado ustedes? Sí, yo la hice en el Wolfram y es algo así, sí, es una Bien, parábola. es una parábola. Bueno, el vértice debe estar en L sobre 2, ¿no? Y bueno, se nota que tiene esa pendiente. Bueno, muy bien. Entonces ahora déjenme preguntarle. Si es una función de senos, me dijeron que solamente tienen que calcular el coeficiente b sub n. ¿Y eso a qué se debía? Era impar la función. Claro, que tienen que hacer una función impar. Entonces, si la función es impar, por ejemplo, el menos L también va a valer 0 y debería tener esta forma. Bien. Entonces, esta puede ser considerada
como una función con periodo arbitrario igual a t igual a 2L, ¿bien? Entonces, cuando ustedes calculan el coeficiente b sub n, esto tiene que ser, en definitiva, la integral entre menos L y L de esta función t por el seno de 2pi sobre t x en x. Bien, en definitiva tiene que ser eso la función. Y el coeficiente que iría acá, ¿cuál sería? El que va multiplicando la integral. En ese caso no es 1 sobre L. Claro, porque Sí, sería 2 sobre t, ¿o no, profe? Y el periodo es 2L. exactamente. Entonces ahí lo que yo les recomiendo, usar el planteo general y después si quieren, pueden escribir la versión en el cual podemos hacer esto. Entonces vamos a escribir primero la versión con periodos y después la versión con L, ¿bien? Entonces sería 2 sobre 2L, y ahí como ustedes me decían queda 1 sobre L, acá quedaba L menos L, la función t por el seno de 2pi 2L en x. Bien, de esta forma estaría bien planteado el problema. El que me hizo la pregunta, más o menos lo planteó de esa manera. Sí, profe, lo único que yo planteé, o sea, integrando desde 0 hasta L y Ujú. multiplicando por 2. Bien, bueno, estaría bien, porque como ustedes saben, para ya de paso hacer un pequeño repaso, esta función, la t, la hemos elegido impar, bien, como está dibujada es una función impar, y las funciones seno de 2pi sobre t nx, para cualquier valor de n, los n que nosotros usamos que son enteros positivos, también es una función impar, por lo tanto ese integrando es par. Bien, entonces al ser el integrando par, como bien dice su compañero, es posible reescribirlo como 2 veces la integral que tenemos, pero entre 0 y L. Bien, y ahora sí podemos reemplazar directamente cuánto vale la función temperatura, que es K por XL menos X cuadrado, y como sigue, ¿bien? Profe, ahí no sería 1 sobre L. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Vamos por parte. Todo el mundo está de acuerdo que aquí el coeficiente es 1 sobre L. Sí. Bueno, entonces fíjense que como la función es par, en definitiva el integrando es par, porque está formado por el producto de dos funciones que son impares, es posible integrar solamente entre 0 y L y multiplicar el resultado por 2. Es decir, escrito de otra forma, más prolija o más detallada, que la integral esta, que es la original, como cumple las condiciones que acabamos de mencionar, va a ser igual a 2 veces la integral, pero entre 0 y L. Y acá como sigue, ¿bien? Entonces por eso aparece el 2. ¿De acuerdo? No sé si que me preguntó, Sí, ¿le sí, queda sí, sí. más claro ahora? Bien. Sí, Eso es claro. solamente porque es par la función. Tienen que analizar siempre eso. ¿Qué es par? La función que uno integra, ¿bien? Guarda el hilo. No es par ni t y tampoco es par la función seno, pero sí el producto de ellos. En definitiva, el integrando. ¿Bien? Así está bien planteado el ejercicio. Bien, estaría bien planteado. Profe, Sí, yo siempre para determinar el periodo de forma correcta le tengo que asignar una paridad a la función, digamos, decir ya sea si es par o impar.
No necesariamente. Porque acá, como yo sé, por ejemplo, que el periodo es 2L si no represento la parte de la izquierda de la función. Bueno, en este caso, recuerden que también yo lo mencioné en el ejercicio que hicimos de Fourier cuando vimos justo la unidad 9, porque Fourier lo hemos tratado dos veces, ¿bien? Una clase específica y especial de Fourier y otra clase que fue la pasada en la cual mezclamos Fourier con transformada de Laplace. Bueno, en la que nosotros vimos pura y exclusivamente transformada de Fourier, nosotros vimos que podíamos llegar a representar en series funciones que no eran periódicas. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar de forma estricta, este caso, el ejercicio 6A, entra dentro de esa categoría, ¿bien? En el cual, como ustedes observarán en el enunciado, la función temperatura no es una función periódica, al igual que la que hemos resuelto para el ejercicio ese especial de la función de corte, ¿bien? Por eso uno la termina haciendo función periódica, ¿bien? Es decir, que la elección de hacer función periódica, medio que no es una elección, sino que es una necesidad para representarla a través de series de seno. Eso es muy importante, ¿bien? Entonces, originalmente tenemos esta función, ¿bien? Entre 0 y L, que nosotros le hemos decidido hacer una función periódica impar para poder representarla en serie de senos, ¿bien? Cuando yo me refiero que es periódica, es que la función en verdad es mucho más que esto, sino que seguiría así, de forma periódica, ¿bien? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero acá es una necesidad y en definitiva para responder a su pregunta es que uno propone que la función sea periódica de periodo 2L. ¿Bien? Generalmente uno también, generalmente, es decir, casi siempre uno encararía a la representación en series de funciones que son periódicas. Y en tales casos, el mismo enunciado de una u otra manera dice que la función tiene determinado periodo. Y generalmente eso se lo dice de esta forma, f de t igual a f de t más el periodo t mayúscula. Bien, generalmente se expresa así, que una función es periódica. Bien, y eso ustedes lo tienen en la guía de trabajos prácticos indicado así. Bien, déjenme que lo vea. Por ejemplo, en el enunciado del ejercicio 1A, bien, ahí le dice que la función f de t igual a la función de f de t más 2pi, donde más lo dice. También en el enunciado 3, bueno, en varios lados está escrito esa forma. Bien, entonces eso es una manera en la cual uno se da cuenta que esa función periódica tiene un determinado periodo. Bien, Listo, profe, gracias. bien, esas cosas siempre es importante que las analicen para que después uno más o menos pueda encarar el problema. ¿Bien? Hay uno me pregunta, Francisco Corazón, me pregunta si la pudiésemos haber elegido que sea par. Sí, podríamos haber elegido que sea par la función, pero al elegir una función par, ¿qué tipo de representación en series tendríamos en ese caso? Cosenos. Una serie de cosenos, ¿bien? Entonces, simplemente no la hemos elegido porque el enunciado pedía que fuesen series de seno, ¿bien? Entonces, para mencionar algo, entonces nosotros tenemos la función t de esta forma. Es L menos, ¿ok? Entonces, si nosotros elegimos una función par, vamos a tener una t igual a esta forma.
Si lo hubiésemos elegido impar, tendríamos la que ustedes deberían haber encontrado. ¿Han estudiado mucho ustedes o más o menos? Es una broma que les quiero hacer, ¿no? Más o menos. Bueno, En eso estamos. ok. Y esperen que termino de escribir que no puedo hacer la broma y todo a la vez. Bueno, ¿esto está claro? Ahora yo les pregunto, ¿pudiese haber elegido una comparidad indefinida? Sí, de poder se puede. Sí, se puede. Bien. Y en Pero tal tendría que caso, calcular todos los bien. parámetros. Entonces, en tal caso, tengo la serie completa, la representación en serie completa. ¿Y cuántas formas tengo de elegirla con paridad indefinida? Infinita. Infinitas, muy bien. ¿Eso quedó claro? Eso está bien. La respuesta está muy bien. Pero bueno, en este caso no tiene necesidad porque me es mucho más sencillo elegirla con una paridad bien establecida. Es decir, de que sea par o de que sea impar. ¿Por qué? Porque en principio, no en principio, ambas representaciones van a ser muy buenas de la función temperatura entre 0 y L, que es lo que a mí me interesa representar. La diferencia que puede haber, que si yo elijo par, impar o paridad indefinida, alguna de las infinitas posibilidades de elegir paridad indefinida, es que puedo obtener una muy buena representación, en este caso, de la temperatura, utilizando poquitos términos de la serie. Es decir, yo trunco la serie y quizás exista, esto es quizás, es potencial, siempre hay que analizar caso por caso, quizás exista una con paridad indefinida que utilizando dos términos, un término, 5 términos, me dé una muy buena representación y que quizás si yo le elijo par o impar, bien, con la misma cantidad de términos, de poquitos términos, no tengo una muy buena representación como este caso especial que yo, o este caso potencial que yo menciono, bien, pero simplemente hay que tenerlo en cuenta, que puede existir, que puede ser bueno, pero bueno, cuando uno en verdad está dispuesto a usar varios términos y la función es complicada, está muy bien que uno elija una función par o impar, no hay problema por eso. Es una Profe, decisión casi una consulta. sí. ¿Esto de elegir la función par, impar o con paridad indefinida se puede dar para cualquier función? Sí, para cualquier función. Ah, bueno, muchas gracias, sí, me quedó esa duda. Bien. Ahí Hans Plech pregunta si la T que tomamos es constante. Sí, en este caso creo que el enunciado lo dice, y si no lo dice explícitamente, lo dice implícitamente, es K es independiente de X. Bien, ahí el enunciado directamente le fija un valor. Bien, dice, miren, la conductividad térmica para el acero vale tanto. Bien, entonces fíjense que no lo ponen expresado como una función de la posición, sino que es un valor constante. Bien. Bueno, no sé si he respondido, si queda alguna otra duda, si quieren que evaluemos dudas de algún otro ejercicio. Yo, profe. Profe, y ahí como queda planteado el ejercicio, habría que separarla, ¿no? A la integral. Bueno, ahí depende un poco de habilidad y gusto del integrador, de la persona que está integrando. A nosotros nos quedaría así la integral. Bien. Entonces, yo qué sé, eso depende de cada uno como quiere integrar. Si yo la tuviese que resolver y no tuviese a mano algún material que me ayude a integrar esto de alguna forma media fácil,
como por decir algo, una tabla de integración, un librito de integrales o Wolfram Alpha. Si no tuviese eso a mano, aplicaría distributiva aquí, este término, lo distribuiría ahí, y lo encararía a través de integración por parte. Bien. Aparentemente este término, haciendo una vez el procedimiento de integración por parte ya estaría, y este nos va a hacer renegar un poco más. Este en principio va a haber que aplicar 2 veces, integrar por parte. Bien. Pero sí, depende de cada uno y de las herramientas que uno tenga a mano. Recuerden que integrar por parte no es complejo, no es difícil, pero es procedimiento largo. Bien. Pero bueno, aparentemente sería como el procedimiento fuerza bruta. Bien. Es sencillo de hacerlo, vamos a tener que operar mucho. Así que obviamente siempre les recomiendo que lo hagan a mano y después que prueben hacerlo con algún manipulador simbólico como Wolfram Alpha. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda sobre este ejercicio también al último. Ujú. Yo llegué al resultado y no me da como en la guía, a mí me da 8KL² sobre n al cubo por pi al cubo. Y en el resultado, donde tengo n al cubo, está como 2n menos 1 al cubo. Y no sé cómo resolverlo, digamos. Estamos hablando del ejercicio De este, 6. del 6A. ¿En qué parte están los resultados al final de todo? Ok, ahí está. Ahí los encontré. Entonces, el resultado es 8K L cuadrado pi cubo. Bien. Y después Claro, está multiplicando por una serie de términos. ¿A qué resultado llega usted? ¿Me puede repetir? o sea, mi b sub n me da con n abajo n al cubo por pi cubo. Obviamente la n después queda dentro de la serie. Y a mí me queda como 1 sobre n al cubo dentro de la serie, pero según lo que dice el libro, es 2n menos 1 al cubo. Y de la sumatoria le quedan los mismos términos. Sí, o sea, fuera de la sumatoria tengo 8KL² sobre pi al cubo. Ajá. ¿Y lo graficó? De graficarlo ¿Con dándole Optei términos, o con Excel? ¿Lo graficó con Optei o con Excel o con MATLAB? la verdad que no, porque no me doy maña. No sé Bueno, usar esos. con Excel se puede hacer tranquilamente. Y con Optei yo dejé en estos archivos que volví a cargar, pero ya estaba antes. Hay una script que es muy fácil modificarlo, bien, porque solamente tienen que actualizar el b sub n. Creo que van a renegar menos con Excel, pero si alguna vez han corrido un script en MATLAB, en las materias anteriores, solamente modificando una línea del código, o en una línea del código y comentando otras, ya el ejercicio se lo puede hacer. Déjeme que lo chequeo. Puede ser que haya algún error de tipeo en la guía, pero es decir, le estoy dando el beneficio de la duda, ¿no? Pero este ejercicio yo lo grafiqué y daba bien, andaba bien graficado, así que, es Sí, sí, decir, o sea, lo que puede haber pasado es que haya un error de tipeo en la guía o alguna metadita de pata de usted. Pero bueno, el sí, resultado se lo esa puede es mi duda. arribar correctamente. Sí, o sea, esa es mi duda, porque yo lo he estado viendo y básicamente siempre estoy sacando factor común n sobre pi y en ningún momento me queda como para poder restarle 1 o que me quede 2n menos 1. Y bueno, mi duda era si se aplicaba alguna propiedad de alguna, ¿cómo que se llama? De alguna progresión geométrica o algo. Pero porque así por cálculos, por lo menos yo no lo he visto, no me he dado cuenta del error que tengo, si es error mío. ¿Y algún otro compañero barra compañera ha llegado al mismo resultado que usted o que la guía? Me pregunta a mí, la verdad que No, no sé. a todo el grupo, a los 42 que están conectados. Ajá, Valeria Maine dice que llegó al de la guía, dice. Bien, entonces lo pueden comparar. Bien, entonces con Maine
puede compararlo y bueno, y ella dice, bueno, ahí comenta algo, dice, bueno, ella dice que puede ser que con los números no impares la serie se anula. Bueno, puede ser, puede ser. Yo debería revisarlo de nuevo el ejercicio, pero bueno, puede ser tranquilamente, ¿bien? Pero le recomiendo que se intercambien las resoluciones con Mine, así, yo creo que le va a servir a los dos para ver qué puede haber sido, ¿bien? Puede ser ¿De alguna acuerdo? pequeña metidita de pato que falte sacar factor común, algo raro, ¿bien? Y una pregunta más. Y el argumento del seno le dio igual. Seno de 2n menos 1, todo eso multiplicado por npi, todo eso sobre L, llegó al mismo Eh, argumento. no, no, el seno tampoco. O sea, el seno me queda también de n pi x sobre L. O sea, ahí Ah, también bueno, iría bueno, 2n bueno. menos 1. Bueno, entonces sí, le recomiendo que chequee paso a paso con Mines, por ejemplo, porque puede ser que ya haya una metida de pata. Es decir, el problema no es solamente del B sub n, sino que es más allá el problema. Bien. A ver, déjeme pensar un poco. Déjeme pensar un poco. Puede ser que se haya agrupado ahí. Sí, se ha agrupado de alguna forma especial. Bien. Mire, le recomiendo que lo piense un poco y que trate de acomodar el seno, el argumento del seno como está el de la guía, ¿bien? Porque puede ser que ahí llegue a alguna expresión que le sirva para llegar a la misma expresión de la guía. Es decir, o yo veo dos posibilidades, o que metió la pata en el desarrollo o que le falte trabajar un poco lo que usted tiene para llegar a la misma expresión de la guía. Bien, puede ser tranquilamente eso. Así que bueno, piénselo un poquito más ahí, detalladamente, ¿bien? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, aquí, bueno, ahí se está comunicando Maine. Uno de sus compañeros pide plantear el ejercicio 2C. Bien, vamos al 2C de la guía 9. Un segundito. C de la guía 9. ¿Hay alguno que lo ha podido plantear? Al ejercicio 2.6 de la guía 9. Bien, ¿alguno lo planteó? Puede que abra el micrófono. 2C, profe. Sí, Sí, yo sí lo hice. bueno, vamos a ver. ¿Encontró alguna dificultad ahí? El que me preguntó es un tal Lorenzo. ¿Tiene micrófono él para hablar? ¿O solo Sí, chat? profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho bien. ¿Qué problemas has encontrado ahí? No, no sé si lo planteé bien, porque lo planteé con un compañero y ninguno de los dos pudimos llegar a puerto, digamos. No sé Bien, si me había equivocado al plantear el tema del periodo, yo tenía dudas, porque lo planteé de una forma que el chico es del otro curso y yo como había hecho en el ejercicio ese de la viga, que agarramos la parte negativa y la parte positiva, y bien. como que todo eso era el periodo. Bueno, entonces ahí lo vemos. Entonces este es el ejercicio, entiendo.
¿verdad? Y pide desarrollarlos en series de seno. Bien, entonces pide que sea una serie de seno. Bueno, entonces lo que uno puede hacer para expresar esa función en series de seno, bien, bueno, primero podemos graficar esto y después le empiezo a hacer preguntas. Bueno, entonces Lorenzo, ¿usted está de acuerdo con la gráfica que acabo de hacer hasta aquí? Sí. Bueno, Sí, está bien. esa es la original. Entonces pide que sea una función seno, ¿verdad? Para que sea una función seno, ¿qué característica tiene que tener la función periódica en función de lo que hemos hablado hace un ratito? ¿Mm? ¿Cómo tiene que ser la Función función? impar. Una función impar. Entonces, f de x tiene que ser impar. Entonces, para ello habría que construir una función impar. No la tenemos, ¿bien? ¿Cómo la construiría? ¿Cuál sería una de las opciones? Puede haber varias, no nos metamos tan allá. ¿Cuál sería una de las opciones para construir una función impar? Bien, impar significa que tiene que satisfacer esto la función. Ahí está. ¿Cómo Y construiría entonces? al eje la ordenada en cero, digamos, o sea que queden -1 en y desde 0 en x y 1 positivo en adelante. Es decir, que algo así, por ejemplo. Sí, yo lo planteé directamente desde 0, pero está bien. Desde cero, ¿cómo sería entonces? A ver. Trasladando el original, digamos, hacia la izquierda, pero ahora que dibujo así me parece mejor. Es decir, a esta la trasladó aquí. Y esta la trasladó así. ¿Ese traslado hizo? Claro, en realidad me quedó uno positivo y el otro negativo. Uno en el primer cuadrante y el otro en el tercero. A ver, vamos a graficarlo. Entonces lo voy a graficar en verde o en negro lo que usted hizo. Entonces, para valores de x positivo usted le quedó así, que era la original. Y después, la otra gráfica, ¿en dónde la hizo? ¿En la parte de x negativa o en la parte de x con valores mayores a pi? No, yo en realidad modifiqué el original y pasé al primer y tercer cuadrante, me quedó la gráfica original, digamos. Como que la reescribí, pero no sé si está bien. Es decir, que usted, La línea del primer cuadrante me quedó desde el 0 de las abscisas y el otro en el tercero, exactamente así. No sé si se puede o no. y ese es su x0, x vale 0 justo ahí. Correcto. Bueno, el problema que va a tener, a ver, claramente esto es una función impar, es decir, desde ese punto de vista, eso estaría bien, ¿no? Es decir, que yo la voy a poder representar a esta función en una función de senos. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué problema yo le veo a esta representación y no a la que yo planteé ahí? El problema es que tiene que, fíjense, cuando yo la evalúo a su versión, a la versión que usted hizo, para pi sobre 4, ¿qué valor debería obtener a la versión que usted obtuvo? ¿Cuánto va a valer la función? Claro, yo lo analicé, digamos, integré entre 0 y pi, o sea, hice a sub 0 y a sub n 0, y después cuando calculo b sub 0, lo hice 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi del seno de nx Ok, diferencial de x. pero más allá de eso, si usted ve la gráfica y luego lo hace con su serie, más allá de plantearlo, ¿no? Vamos a un paso previo todavía. Si yo evalúo
el approach que usted hizo, la propuesta, para un valor de x que vale pi sobre 4. ¿Alcanzan a ver el ratón, el mouse ahí? Sí, Sí, perfecto. ¿Cuánto valdría la función según su propuesta? valdría 1, profe. Claro, 1. sí, 1. Bueno, es decir que si le evaluamos para pi sobre 4, es decir, estamos analizando lo que usted hizo. La función vale 1. Si vamos a la función original, bien, incluso cuando yo me refiero a original es la que nos da el enunciado entre 0 y pi. Si yo le evalúo a la función original entre 0 y pi, perdón, a la función para pi sobre 4, ¿cuánto valdría la función? Menos 1. Menos 1. Bien, es decir, que si usted lo resuelve como lo planteó aquí, bien, por más que la idea quizás básica, muy básica, no está mal, porque usted termina representando una función a través de una serie de senos, lo que no estaría correcto es que usted está representando otra función, no la del enunciado, no Claro, la que no se de le denuncia, pide. está bien. ¿Bien? Sí. Entonces, la idea que usted plantea está buena en el sentido de que sí, está obteniendo una serie de seno para una función que luce como la del enunciado, pero no es la del enunciado. Está Por bien. tal motivo, no nos quedaría, no sé si no nos queda más remedio, pero quizás la forma más sencilla de hacerlo es como yo lo estoy dibujando aquí. Bueno, muy bien. Entonces, para cerrar la idea, una vez que ustedes lo han planteado de esta forma, como yo lo he dibujado aquí, bien, es decir, que tendrían la parte original en rojo y luego la parte que uno tiene que proponer en azul. Bueno, una vez que han llegado a ese punto, ya han obtenido una función que es impar y que tiene un periodo t igual a 2pi. Una vez que han hecho eso, ya lo resuelven de manera habitual, es decir, que calculan el b sub n de las dos maneras, al menos que dos o tres maneras que uno se imagina, ¿no? Es decir, integrando entre menos pi y pi, o simplemente integrando entre 0 y pi. Bien. Yo no sé si hay preguntas, yo no sé si quedó claro por qué no estaría del todo bien considerar o desarrollarlo como lo hizo su compañero, bien, y por qué sería lo más apropiado desarrollarlo como lo acabo de plantear aquí. No sé si quedó claro eso, porque ambas son series de senos, pero son de Sí, funciones. perfecto. No sé si hay preguntas sobre eso. No, profe, a mí ¿No? me quedó ¿Claro? claro el ejercicio. Tenía una profe de inglés que nos decía crystal, ¿cómo era? Crystal clear, como un claro cristal, que supuestamente es un Como el agua. completamente entendido. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, yo le quiero hacer una consulta sobre un ejercicio, pero de la guía 10. Sí, sí, sí. En el 5B, yo llego a un resultado en el que evalúo las condiciones iniciales y me dan y todo, pero no puedo llegar al mismo que el de la guía, y para corroborar traté de cambiar los valores iniciales, digamos, en el resultado de la guía y no me dan lo mismo. Puede A ser que ver, haya un error de tipeo ahí. puede ser ejercicio 5B. B. Bien. Entonces, usted lo que hizo fue resolverlo completo Sí. y no le dio el mismo resultado a la guía. Ok, déjame, lo estoy viendo. Bien.
y usted chequeó condiciones iniciales y le dio bien a su caso, a su En mi resolución. caso, sí. Sí. Y en la guía no da bien. Capaz me haya equivocado, pero no, cuando probé no. Es decir, comprobó y no. Bueno, y dígame qué valor le da o cómo le da a su resultado. ¿Qué función da? Así lo Me reviso. da e a la menos t más e a la t, todo eso multiplicado por coseno de 2t más 6 senos de 2t. Ah, bien distinto le da. Bueno, lo voy a revisar. ¿Algún otro lo pudo resolver al mismo? Bueno, a alguien le pasó lo mismo, a Valeria Mainer le pasó lo mismo. Y a usted, Mainer, le dio el mismo, la misma función que le dio al compañero que le dijo recién. Ok, dice que no. Bueno, pueden charlarlo entonces. A ver qué pasa. Bien. Pero bueno, sí, evidentemente hay un error porque si uno chequea en la función que está ahí como resultado, si las condiciones iniciales no dan, tanto para la función como para su derivada, es que está mal tipeado, ¿bien? Eso yo lo voy a ver. Pero bueno, esa es muy buena forma de saber si está bien o no la cosa, ¿ok? Y a ver, usted, Maine, pudo chequear si en su resolución o si su resolución satisface las condiciones iniciales. La estoy leyendo en el chat. Sí lo hace. Bueno, es interesante entonces que ustedes dos también comparen sus resoluciones, porque si mal no entendí han llegado a distintas expresiones, pero ambas satisfacen las condiciones iniciales. Entonces, bueno, puede ser interesante ese tema, ¿no? Porque por ahí sus versiones son primas hermanas, o son la misma, pero con distintas expresiones, ¿bien? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda con un ejemplo del libro dentro de oscilaciones libres amortiguadas. Oscilaciones libres amortiguadas, bien. ¿Es del libro, apunte de González o apunte de guía? No, es del libro del Crazy. Bien. Está dentro del tema de traslación S, que sería el primer teorema. Sí. Le llega a una ecuación subsidiaria que sería igual a I de S igual a 2S sobre S más 1 al cuadrado, o sea, todo eso al cuadrado más 2 al cuadrado. El siguiente paso no tengo muy en claro si lo resuelve por fracciones parciales y cómo se plantearía, aunque sea. A ver. Es un tema más de matemática y no tan conceptual, pero no tengo idea cómo se plantearía. Entonces, puede decirme, es un problema de valor inicial, me dijo. Sí, porque es de amortiguación. Sí. Vibración libre. ¿Cómo es la ecuación diferencial y las condiciones iniciales? La ecuación es I' más 2I' más I más 5I, perdón, igual a 0, y I de 0 es igual a 2 y I' de 0 es igual a menos 4. Esto dijo 2. Y I' de 0 es igual a menos 4. Sí. Bien, entonces esa es la ecuación, este es el problema de valor inicial completo, ¿bien? Claro. Entonces, ¿usted cómo lo planteó? Si yo hasta ahí no veo ningún desafío, si yo hasta ahí no veo nada raro. Generalmente las cosas raras, les comento, aparecen cuando aquí, que sería el término fuerzas, es una función bastante rara. ¿Bien? Claro. Entonces ahí, esto sería un problema clásico, bien sencillo. ¿Usted cómo lo encaró? A partir de ahí, básicamente es aplicar la ecuación subsidiaria, que es reemplazar por... Subsidiaria, disculpe. Que sería plantear lo que serían los valores de las primas por los teoremas que son 3 pasos. Entonces, bien. En no sé si me explico.
En definitiva, ahí aplicó el procedimiento de transformación, ¿bien? Claro. Y aplicó teoremas de linealidad y teoremas de Sí, derivación real. sí, creo que sí. Es decir, Sí, tal cual. lo planteamos un poquito. Entonces aquí le quedó, ¿cómo le queda la transformada del lado izquierdo? Es decir, aquí ya aplica linealidad, ¿no? Claro. Y después de la linealidad... Bueno, lo que hizo fue... a ver. Sí, búsquelo tranquilo. Ese ejercicio, profe, es muy parecido al 5A, pero cambian dos signos nomás. Sí, estaba viendo, por eso es un problema que no, a ver, la máxima dificultad que puede presentar es que para antitransformarlo haya que llevarle una expresión que requiera hacer muchas cuentas algebraicas, pero no veo otro problema. Bien, como les dije, generalmente las cosas se vuelven complicadas cuando lo que yo recuadré en azul es una función muy rara o cuando es una función discontinua a tramos, como yo lo charlé para un ejercicio que planteé, o cuando la función es periódica. Periódica o una suma o alguna estructura rara que uno la puede expresar a través de una serie de funciones periódicas, bien que eso también lo charlamos en una de las clases. En el libro aplica la transformada de Laplace de la derivada, ¿no? Sí. Y llega a lo que sería la ecuación subsidiaria, que es s cuadrado y menos 2s más 4 más 2 por si menos 2 más 5i igual a 0. Sí, díctemela un poquito más despacio porque me perdí. Entonces, sí, no hay problema. S S cuadrado y esta I ya es transformada, ¿no? Claro. Claro. Perdón por no aclarar. No, está bien. Entonces, Y le vamos a poner, bueno, continúe. Menos 2s más 4. No hay ninguna I más, metida. No. Más 4. Porque sería el primer, Vale. la primera parte. Está asociada a esa. Bien. Claro. Más 2, entre paréntesis, por si transformada, menos 2, que sería el segundo término, más 5i transformada, igual a 0. Bien. Es decir, que ahí aplicó linealidad, aplicó teorema de la derivación real para derivada de primer y segundo orden, y luego aplicó las condiciones iniciales, por eso nos aparece el 2, el 4 y acá nos aparece el 2. Bueno, esa ecuación subsidiaria es el paso anterior a lo que nosotros llamamos aquí la solución del problema en el campo de Laplace, ¿no? Entonces lo que ahora restaría es operar esta subsidiaria para simplemente encontrar esa solución, que sería... sí. Y ahí está un poco mi duda, porque creo que lo hace por fracciones parciales, bueno, pero no sé pensemos, bien cómo lo plantea. Lo planteemos nosotros. ¿Y esto cómo le queda la I grande, la I transformada? Sería, bueno, I de S igual a 2S sobre S más 1 al cuadrado. ¿Todo esto al cuadrado, sí? Sí, más 4 o 2 al cuadrado. Bien, llegó a esa expresión, ¿verdad? Sí. Bueno, si uno quiere llegar a una expresión un poco más distinta, lo que debería hacer es, porque esta expresión ya está más pulidita,
y está pulida intenciosamente, ya lo vamos a ver. Lo que uno podría hacer también es agarrar y trabajar con una expresión un poco más primitiva, que la obtendríamos también despejando I mayúscula de I transformada de lo que acabamos de hacer aquí, ¿bien? Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, quedaría... ¿Sería la anterior a esa sin factorizar, digamos? Sin factorizar, sí. Yo la hice, si quieres Sí, se a la ver, dicto. dale. Sería I transformada Sí. igual a 2S sobre S cuadrado más 2S más 1, o, perdón, S cuadrado más 2S más 5. Bien. Y esa la obtendríamos simplemente de despejar aquí, ¿bien? Entonces, si ustedes despejan bien paso por paso, ahí lo que habría que hacer para no confundirse es hacer la distributiva en el 2 y después reagrupar todo lo que tiene ahí y pasarlo dividiendo, ¿bien? Entonces ahí nos va a quedar, déjenme que lo chequeo por las dudas. Bueno, el 2S en el numerador nos queda seguro. Pues, claro, está bien, porque también me va a quedar un término que es, ¿qué pasa? Cuando uno desarrolla esta distributiva, nos va a quedar un -4 que se va a cancelar con este. Bien, tiene buena pinta el resultado. Ok. Bueno, esto es el resultado que han obtenido hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría que agarrar y hacer el proceso de antitransformación para encontrar la que nosotros estamos buscando, que sería I igual a la antitransformada de I de S. Bien, entonces veamos un poquito. Primero, lo que tendríamos que tratar de hacer es ver si podemos utilizar la tabla y de esa forma encararlo por la antitransformación inmediata. ¿Recuerdan que eso lo hemos charlado? Que sería casi como lo básico. No, hasta donde sé no se puede aplicar la tabla. Bueno. Y en el libro utiliza, por eso ahí está la duda que le digo, que creo que es que aplica fracciones parciales para encontrar una otra forma de describir este último término que sí se puede hacer directamente por tabla. Bueno, déjeme ver solamente, porque me suena que había una que es muy parecida a la expresión que usted me dijo primero. Claro, es parecida, pero no. La 32, por ejemplo, pero el problema que tenemos con la 32 es que tenemos un numerador que tiene que ser ese cuadrado, ¿bien? Entonces se complicaría un poco, y la 31 también, sí. Es decir, que evidentemente no la tenemos fácil. Bueno, entonces lo que habría que hacer es expresar esto en fracciones simples, ¿no? Entonces, ahí lo planteamos un poquito más. Ahora sí. Muy bien, y la pregunta es, ¿cuáles son las raíces del denominador? Que era lo primero que nosotros deberíamos hacer cuando queremos expresar esto en fracciones simples. ¿Cuáles son las raíces de este denominador? ¿Las calculó? ¿O alguien las calculó? Son dos raíces. Menos 1 más 2i y sí. menos 1 menos 2i. Vamos a escribirlo distinto. S1 menos 1 más 2i y S2 menos 1 menos 2i. Menos 2i. Bueno, acá tenemos distintas posibilidades, ¿no? Una de ellas puede ser expresarlo como dos raíces distintas, ¿bien? Como dos raíces distintas. Y ahí entraría el procedimiento, el primer procedimiento que aparece
ahí que recomienda González, ¿bien? Y la otra es resolverlo como si fuese un par de raíces complejas conjugadas. Porque si ustedes observan, tenemos un par de raíces que son complejas y que son conjugadas, ¿bien? Entonces, de esa forma, ustedes lo pueden encarar. Déjenme que les diga la página adecuada, ¿bien? Entonces podrían encararlo como si fuesen raíces reales distintas con el mismo procedimiento, bien, encarándolo de la misma forma, bien, es decir, ya lo vamos a ver un poquito más, o como si fuese un par de raíces complejas conjugadas. Y si ustedes si se ponen a comparar la metodología para expresar en fracciones simples, cuando tienen un par de raíces complejas conjugadas, y lo comparan con las metodologías cuando tienen raíces reales distintas, la metodología es exactamente igual, ¿bien? Es decir, si comparan la metodología que aparece en la página 12, es exactamente igual la forma de pensarlo con la que aparece en la página número 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Así, en poquitos pasos. En definitiva, esto va a quedar expresado como la antitransformación de A sobre S más 1 menos 2i más B sobre S más 1 más 2i. ¿Bien? Donde A y B son constantes que uno en general, y acá creo que se va a cumplir, son constantes complejas. ¿Bien? Pueden ser reales o imaginarias también, que serían dentro de las constantes complejas. Y si ustedes se ponen a ver, aquí podrían plantear el equivalente a la linealidad. Bien. Acá voy a cambiar esto porque me di cuenta que esta I es muy parecida al símbolo de la transformada. Bien. Y acá entonces en definitiva va a quedar la antitransformada de esta expresión más la antitransformada de esta expresión. Y estas sí, ustedes las pueden ver, están en la tabla. Bueno, no sé si estoy respondiendo, si estoy orientando, si estoy generando más dudas, me pueden decir. Sí, profe, muchas gracias. No había pensado plantearlo desde la expresión anterior de esa forma. Traté de seguir lo que hizo el libro, pero la verdad no entendí muy bien cómo lo hizo. Bueno, Muchas gracias. Piénselo y probablemente el libro esté haciendo lo mismo, expresándolo de alguna otra forma, ¿bien? Algo interesante que voy a remarcar, que lo que nos puede ocurrir ahí es que, como nos ha ocurrido en algunos de los casos que han visto, en el apunte de González o en alguno que hicimos nosotros en clase, es que nos va a quedar una estructura o una resolución que va a tener unidades imaginarias en el medio, ¿bien? Y recuerden que hay que operar para tratar de eliminar esas unidades imaginarias, más en este caso que sabemos que ese Y corresponde a un desplazamiento de un sistema más resorte amortiguador. Entonces, eso sabemos que tiene que dar un número real, ¿bien? Entonces, para que tengan en cuenta que tienen que trabajar un poco. ¿Ok? Bueno, gente, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Dudas, consultas de teórico-práctico? También pueden ser preguntas teóricas. Profe, tenía una duda en el ejercicio 3C, creo que es. Guía número 10. Guía número 10. Ejercicio número... El 2C o 2G, profe, más que nada es la transformada A ver, debe ser ejercicio 2G puede ser. Sí.
Utilizando La ese que primera dice, parte, ¿cómo hago? Sí, ST a la cuarta. a ver, dice utilizando las tablas. A ver, vamos a ver si estamos hablando del mismo ejercicio por las dudas. Es un ejercicio dentro del 2 y la parte 2, el enunciado 2, dice, utilizando la tabla de transformada de Laplace dada en clase, encuentre la siguiente transformada. ¿Pertenece ahí el ejercicio? Sí, profe. Bien. ¿Y el ejercicio cuál es en particular? Lo planteamos. Lo planteamos. ¿Cuál es? El G. El G. Entonces veamos. Vamos aquí. Entonces la función que quiero transformar es t a la cuarta e a la 5t menos e a la t por coseno de raíz de 7 por t. Bien. Claro, mi duda era la primera parte, profe, digamos, aplico Bien. propiedad de linealidad y Claro. cómo resolver esa, porque no llegaba nunca al resultado que da la guía. Entonces, aplicando linealidad, tendrían esta expresión, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo diría que, tal cual como lo sugiere, en principio yo buscaría en la tabla de transformadas dada en clase. Y si no llega a estar ahí, a buscar alguna otra tabla de transformada. Y si no llega a estar ahí, hacerlo por definición, ¿bien? Entonces, ¿encontró en la tabla transformada alguna expresión que podría ser utilizada? Sí, normalmente las que se resuelven así, creo que son la de la línea número 6, ¿o no, profe? Y habría que buscarlo eso. Sí, lo he hecho, pero no sé cómo resolver el producto del t a la cuarta por el e a la quinta. Es que por ahí no hay que resolver el producto, ¿bien? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que busquen en la tabla de transformada. Lo vamos a hacer nosotros, pero este es mi consejo. Busquen en la tabla de transformada, en la segunda columna, que se refiere a funciones temporales, busquen una función temporal o una función con variable independiente que sea prima hermana de esta. Bien. Entonces búsquela. ¿La tiene a mano? Es decir, una que sea Sí, t. acá me estoy fijando. Bueno, ¿y qué opina? O, si quieren participar todos, por favor. Son bien... are welcome to do that. Bueno, alguien sugiere la línea número 4. Bien. La línea número 4, a ver, hay que ver si estamos hablando todos de la misma línea. La línea era número, al menos mi línea 4, que es la que está cargada en la V, dice que la función temporal es e a la menos at. Y fíjense que e a la menos at no tiene la estructura, bien, e a la menos at no tiene la estructura de la función que nosotros queremos transformar. Por lo tanto, no nos serviría la línea 4, ¿bien? Si es que se refiere a la línea 4 que estamos hablando nosotros. ¿Qué otra línea puede ser? Yo me ¿Alguien había propone? fijado con las 6, profe. Bueno, la 6, sí, y ahí también Maine sugiere la 6. Entonces, ¿qué dice la línea 6? ¿Me la puede dictar? Sí, ahí va. Vamos a poner línea 6. Es t a la n menos 1. Entonces dice que t a la n menos 1, sí. Por e a la at.
todo sobre n-1 factorial. Bueno, perfecto. Entonces lo que ustedes tienen que ver es que la función que nosotros queremos antitransformar y la función que aparece en la parte temporal de la línea 6 son funciones que se llaman análogas, ¿bien? ¿Por qué se llaman análogas? Porque básicamente tienen el mismo, tienen la misma estructura. ¿Y a qué estructura nos referimos? Es una variable independiente elevada a una exponente multiplicada por una función exponencial de esa variable independiente, ¿bien? Que es que una variable independiente a su vez multiplicado por una constante que es 5, ¿bien? Entonces tiene la misma estructura. Y dividido por un, después dividido por una constante, que no hay problema, porque nosotros la constante sabemos que lamentablemente para las constantes las manipulamos nosotros. Somos manipulador de constantes, entonces ahí acomodamos todo. Entonces, bueno, lo hagamos, es cortito. Si es cortito siempre uno lo puede hacer en clase de consulta. Así que por ahí hay ejercicios de la guía que son 3 horas, literal, ¿no? Entonces esta es la que nosotros llamaríamos I, y la transformada de esta, que la vamos a poner I mayúscula, ¿me la puede dictar? Es 1 sobre S menos A a la N. Bien. Bien, perfecto. Entonces lo que habría que hacer es transformar la que nosotros tenemos a través de la línea 6. Y bueno, vamos a plantearla porque puede estar interesante. Entonces, si nosotros vemos la línea 6, ¿qué valor deberíamos darle a n y deberíamos darle a a para que podamos representar a esa función? ¿Cuánto debería valer n? N vendría a ser 4. Piénselo de nuevo, ahí en el chat lo han respondido bien. Claro, es porque es n-1, entonces 5 menos 1, 4. Entonces n debería ser 5. ¿Y cuánto debería valer a? También 5. Muy bien. 5. Entonces, si en definitiva nosotros reescribimos la línea 6, vamos a ver que tendríamos una i igual a la t elevada a la 5 menos 1, es decir, elevada a la 4, por e elevado a la 5t, dividido ¿cuánto? Dividido 4 factorial. ¿Bien? Entonces lo podemos dejar quizás como 4 factorial, así simplemente. O lo resolvemos al factorial. ¿Bien? Perfecto. Entonces nosotros sabemos que vamos a plantear. Entonces, transformando y va a ser lo mismo que transformar esta expresión y a qué va a ser igual esto. A i, y cómo quedaría escrita en este caso la i transformada. ¿Alguno me puede decir? En función de lo que hemos definido. ¿Cómo quedaría nuestra i mayúscula? 1 sobre S menos 5. Muy bien, elevado a la... A la quinta, ¿no? Sí. Bueno. Entonces... Faltaría... Bueno, el 4 factorial que hay sí. que pasar por ese término. Justo eso vamos a charlar. Entonces, tal cual como uno lo ve aquí, nosotros hemos llegado a la conclusión que la línea 5, bien, tal cual como está, no es posible utilizarla para antitransformar
perdón, para transformar la línea, la expresión que nosotros habíamos charlado ahí arriba, ¿bien? La que ustedes están viendo ahí con el puntero, ¿bien? ¿Por qué? Porque la que nosotros tenemos que transformar no está dividido en 4 factorial. Pero bien como dijo uno de sus compañeros recién, y teniendo en cuenta el teorema de la linealidad, podemos escribir lo siguiente, ¿bien? Podemos escribir lo siguiente, que la transformada, este paso por paso después, mírenlo muy despacio, obviamente si no lo entienden ahora, me lo hacen saber y lo explicamos de nuevo. Es decir que si nosotros pensamos en la linealidad, a la línea 6 la podemos escribir también de esta forma, 1 sobre 4 factorial. Transformada, bien. ¿Y por qué es conveniente hacer esto? Bien, ¿alguien me puede decir por qué es conveniente aplicar justo lo que yo he aplicado? Y porque como no tenemos ese 4 factorial, digamos, en la expresión que tenemos que transformar, después algebraicamente lo podemos pasar al otro lado. Exactamente. En definitiva, lo que yo acabo de recuadrar ahora, que lo puedo hacer a esa operación debido a la linealidad, a la propiedad de linealidad, es lo que, si ustedes se ponen a ver en el ejercicio, es lo que ustedes tienen que antitransformar. Bien, simplemente por eso lo hago. Entonces, como ustedes saben, bien, que esto es 1 sobre s menos 5 elevado a la quinta, ustedes pueden hacer, como bien dice su compañero, pueden pasar este término multiplicando al otro lado. Entonces nos quedaría que la transformada t a la cuarta y a la 5t va a ser igual a 4 factorial dividido s menos 5, todo esto a la quinta, ¿bien? Entonces eso es la transformada de uno de los términos de la expresión que ustedes tenían que operar, ¿bien? Entonces vamos de nuevo. Primero a la expresión que yo quiero transformar, le aplico linealidad, luego solamente nos vamos a abocar ahora a transformar la primera expresión. Vemos que la línea 6 nos daría una expresión análoga a la que yo quiero transformar. Para tratar de buscar una expresión similar, defino cuánto tiene que valer n y cuánto tiene que valer a. Entonces, definiendo n igual a 5, a igual a 5, voy a ver que mi i temporal tiene esta estructura, bien, la que ustedes están viendo ahí, y cuando yo la transformo a esta estructura, a través de la tabla, de la línea 6, voy a obtener esta expresión. ¿Bien? ¿Todos pueden ver correctamente la flechita del mouse? Sí, se ve. Sí, bueno, entonces, como la que yo quiero, insisto, como la que yo quiero transformar no es una expresión que tenga 4 factorial, sino una expresión que está dividido por 1, no por 4 factorial, entonces aplicando el teorema de la linealidad, puedo sacar 4 factorial de la expresión o de la operación de transformada, bien, y luego lo puedo pasar multiplicando al otro lado, o multiplico ambos miembros, como ustedes quieran ver. Y ahí me doy cuenta que obtengo directamente la expresión para transformar, bien, lo que yo quería hacer, la primera parte, bien. Y está cada paso justificado con las teorías adecuadas, bien, que es un poco lo que yo a veces les pido, que piensen, que vean cuándo hay que aplicar la teoría, cuándo no. Bueno, entonces, todos esos pasos están justificados con el teórico que han visto con González, ¿bien? ¿Queda duda aquí de lo que he hecho? No, a mí me quedó claro. Me sirvió porque también tenía la misma duda Bien, antes. bien. ¿Y la persona que preguntó? Sí, sí, profe, sí, lo entendí. Bueno, y así para todos los casos. Bien. Muy bien. Entonces, para hablar ya bien del parcial, del tercer examen parcial, las unidades
que se van a evaluar principalmente va a ser la unidad número 9 de serie de Fourier y la número 10 que es transformada de Laplace, ¿bien? ¿Por qué digo pura y exclusivamente? Porque puede ser que aparezca o que se requiera saber cosas, contenido de lo que ya se ha evaluado en la unidad 1 y 2, ¿bien? Que es bastante entendible, ¿bien? Porque porque la materia es la misma, y la otra, porque por más que estemos, por ejemplo, resolviendo problemas de valores iniciales a través de transformada de Laplace, nos estamos topando con números complejos, ¿bien? Entonces, bueno, hay que saber toda esa parte muy bien, y aparte tengan en cuenta que tienen una gran ayuda, que también es desventaja, que el parcial es a carpeta abierta, ¿bien? Es decir, que lo único que yo les pido es que no se copien entre ustedes, que no charlen los temas entre ustedes, pero sí pueden ver todo el material que ustedes han visto, pueden consultar alguna resolución con Wolfram Alpha, es decir, yo no tengo drama en eso. Obviamente yo no quiero que el parcial sea una línea, sino que todo lo que hagan esté completamente justificado, y que la justificación no sea lo resolví con Wolfram Alpha ni así, ¿no? Eso no quiero que sea así, sino que realmente muestren que saben hacer los resultados, que saben resolver la integral y demás, ¿ok? Bueno, ahí Mayre me pregunta cuántos ejercicios van a hacer en este parcial. No los tenemos del todo definidos, pero va a ser algo parecido a lo del segundo parcial, ¿bien? Quizás ejercicios con más desafíos matemáticos y obviamente aplicando la parte conceptual, pero no van a ser muchos, ¿bien? Así, para rescatar cosas importantes que ustedes deberían tener muy en cuenta cuando vean los videos y cuando repasen y estudien, ¿bien? ¿Por qué tiro este comentario? Porque he charlado con algunos de sus compañeros que días después del segundo parcial me han comentado y me han dicho: ah, profe, que esos temas, esos ejercicios no estaban en la guía, o que no fueron cubiertos completamente por los poquitos ejercicios vistos en clase. Y bueno, y les comento lo que yo les respondí a estas personas, ¿no? Es que, bueno, que las clases son cortas para obviamente cubrir toda la guía, y que la guía en general está armada para que ustedes puedan reforzar la parte práctica, bien, a través de la resolución de muchos ejercicios, que realmente tienen muchísimos ejercicios, bien, pero como los parciales son teórico-práctico, hay que integrar teórico-práctico. Y si ustedes se ponen a ver los videos, y trátenlo de, si no lo han hecho, trátenlo de verlo ahora, cuando vean los videos de nuevo, yo trato siempre mucho de integrar el teórico y el práctico, mucho, y cada paso que hago lo justifico, como por ejemplo lo último que acabo de mencionar, ¿bien? Entonces, siempre pónganle mucha atención, mucha bolilla a ese tema, ¿bien? A integrar teórico-práctico, porque los ejercicios obviamente no van a ser como ejercicio de la guía, ¿bien? Sino que van a ser teórico-práctico. Eso lo aclaro por las dudas, porque me han tirado un comentario como si no hubiesen rendido el primer parcial conmigo, ¿bien? Entonces, sé que no todos, comparten ese sentimiento o esa idea de un grupo, pero lo aclaro por las dudas, ¿bien? Como para reforzar cómo deberían estudiar, ¿ok? Entonces, un poco le respondí a Maine eso. Ahí voy a seguir leyendo. José Don Fernández me pregunta si dice, en las unidades anteriores vamos a necesitar conocimientos más teóricos o más bien prácticos. Yo diría, van a necesitar conocimientos, ¿bien? Es así. Obviamente, si han estudiado conciencia, si han estudiado conciencia y a la teoría la manejan, no se la olvidan de un día para el otro. Ahora, si alguno de ustedes está en la situación en que le fue mal en el primer parcial y en el segundo parcial, porque no tuvieron tiempo de estudiar o por el motivo que sea, van a tener que saber
muy bien la teoría de lo que se tomó en el primer y segundo parcial. Aquel que le fue bien y que estudió razonablemente va a ser simplemente, tengo que saber en qué unidad del libro o del apunte de González tengo que refrescar el conocimiento. No sé si se entiende. Pero bueno, yo lo digo por las dudas, ¿no? ¿De qué unidades esas vistas? De lo que podremos llegar a usar, y la parte de integración, de operación de números complejos. Bien, ahí estoy respondiéndole a Vega. Bien, en la parte de operaciones en general con números complejos. Bien, fíjense que puede aparecer tranquilamente, o podemos necesitar aplicar cosas de la unidad 2 o de la unidad 7, 8. Bien, tranquilamente podemos requerir de eso. No van a ser cosas descabelladas. Incluso nosotros ya hemos usado ideas de la unidad 2, que fue Euler y otras cosas más. ¿Bien? Estoy viendo ahí los comentarios. Hay uno que pregunta si las unidades están en el Oppenheim. No sé qué es el Oppenheim. No, desconozco. Yo al menos no administro ese sistema. No sé si es algo que ustedes los alumnos tienen o no sé qué, pero todo el material que tenemos, que hemos desarrollado durante el año, están en la UV. Por favor, si algunos de esos archivos no lo pueden abrir, me dicen, porque significa que se ha dañado nuevamente o no he reemplazado algunos que se dañó. Yo sí he corroborado lo que es unidad 9 y 10, eso creo que todos lo hemos corroborado. Bien, entonces, Profe, sí. una duda. Al final lo va a dar el curso de MATLAB, ¿no? Sí, cuando empecemos la unidad 11, que es de métodos numéricos, ahí lo voy a dar. Que va a Lo va a dar ser en las en 2 mismas clases. semanas más o menos, 2 semanas. Bueno. Después, en lo que es, cosas importantes que yo tendría en cuenta cuando estudie series de Fourier. Analizar muy bien si la función es par e impar. Bien, analizar cómo tienen que ser los coeficientes de la serie en uno u otro caso. Bien, analizar si es posible aplicar medio rango o no. Bien, todas esas cosas muy importantes. Por más que parezca poco importante, graficar muy bien, muy bien la serie, perdón, la función y la serie. Eso es muy importante, y graficar bien. Eso, por favor, practíquenlo, piénsenlo muy detalladamente. Después, ¿qué otra cosa? Profe, en el caso del gráfico de serie, eso tenemos que saber manejar algún programa, ¿no? Muchas veces sobra con hacer una gráfica esquemática como la que nosotros venimos discutiendo en clase, ¿bien? Simplemente con eso sobra. Eso generalmente, una gráfica bien hecha nos permite o nos ahorra bastantes problemas. Tiene que estar bien hecha Pero la gráfica, así con que eso se refiere a la gráfica de la función, sí, para encarar el problema. No, pero sí. yo digo el gráfico de la serie, que no, nombró recién. Cuando me refiero al gráfico de la serie, me estoy refiriendo a que es muchas veces conveniente que no solamente bosquejen el periodo de análisis, ¿bien? Sino que bosquejen la función para 2 o 3 periodos, ¿bien? Como por ejemplo aquí. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? ¿La pizarra? Sí. Bueno, entonces, como por ejemplo, en los que hemos planteado aquí. Fíjense en el planteo, lo que primero hicimos fue hacer el periodo de análisis y después bosquejé 3 periodos aproximadamente, ¿bien? Entonces eso es lo que yo les pido, para más o menos saber si está bien o no la cosa. Eso es importante y nos puede ayudar a encontrar algún error en el análisis, ¿bien? Profe, para saber identificar bien el periodo es de donde comienza o termina hasta donde se vuelve a repetir la función, ¿no? Sí. Eso está representado matemáticamente por esta expresión. Entonces, esta expresión es un poco más fuerte, pero por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos usar esa expresión?
En este caso sería que consideremos un t, que el t que involucremos aquí sea igual a menos L. Bien, el t que metamos acá sea igual a menos L. ¿Cómo se leería esta función? Esta función se leería de la siguiente forma, que f evaluada para un t que vale menos L va a ser igual que la función para evaluada para un menos L más 2L, que es el periodo, ¿bien? O, dicho de otra forma, que la función en L, o haciendo la operación esta. Denme un segundito, que ahí escribí mal. Ahora sí. Entonces, de nuevo, que la función evaluada en menos L es igual que la función evaluada en menos L más 2L, o, haciendo esa cuentita, que la función evaluada en L. Y si ustedes se ponen a ver, en la gráfica, eso se corresponde, ¿bien? Que sería aquí, que este valor de función es igual que este valor de función, ¿ok? Nada más que es mucho más fuerte, mucho más fuerte dejarlo expresado en t, porque t puede ser para cualquier valor de t, ¿no? ¿Y eso qué implica cuando yo digo cualquier valor de t? Que puedo tomar este valor de t y significa que me tiene que dar este, que puedo tomar este valor de t y significa que sumado t o 2L tiene que dar esto, ¿bien? Es un poquito más fuerte la expresión matemática. Pero sí, uno cuando la mira gráficamente, y si sabe que es periódica, con un periodo, con una paridad definida, es correcto decir, bueno, que el valor que está aquí y que está aquí es lo mismo, y ya está, ¿bien? Pero bueno, tengan en cuenta que la expresión recuadrada en verde, que está allá abajito, es la posta, ¿bien? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa habría que tener en cuenta? Bueno, que nos pueden dar una función como las que hemos trabajado y como las que hemos mencionado, que no necesariamente es periódica y que nosotros querramos representarlo a través de una función trigonométrica o una serie de Fourier, ¿bien? Que está desarrollada o concebida por una función periódica. Entonces recuerden que ahí uno debería hacer una función periódica y ahí es donde entra la libertad, ¿bien? De hacerla par, de hacerla impar o paridad indefinida. Bueno, todas esas cosas tienen que manejarlas muy bien. Muy bien. En la parte de la teoría tengan en cuenta, bien, cómo se obtienen los coeficientes, que se obtienen integrando, bien. Entonces tengan muy presente eso, que puede ser que haya alguna cosa que pueda salir de ahí, de la definición del cálculo de los coeficientes. Bien, entonces tengan muy presente eso. Cada vez que ustedes están planteando la sub 0, A sub n, los A sub n y los B sub n, sepan que vienen de ahí, que uno agarró la serie, la integró en ambos miembros y que hizo operaciones así, o que uno agarró la serie, la multiplicó a ambos miembros por ciertas funciones y la integró. Tengan en cuenta todas esas cosas que se hacen, ¿bien? Tengan muy presente eso. Bueno, y en la parte de transformada de Laplace, es muy importante que sepan identificar qué tipos de ecuaciones diferenciales ustedes realmente pueden resolver a través de transformada de Laplace. Bien, que no son cualquiera, bien, son ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, que tienen una única variable independiente, son ecuaciones lineales, bien, es decir, que los coeficientes son constantes y que no existe producto entre la variable dependiente ni entre las derivadas integrales de variable independiente, ¿bien? Muchas veces también se les suele distinguir con coeficientes constantes, ¿bien? Pero generalmente cuando uno dice que son lineales, ya asume que los coeficientes son constantes, ¿ok? Bueno, tengan muy presente eso, tengan muy presente todas las propiedades, bien, todas las propiedades de la transformación. Nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado, charlado algunas como linealidad, teorema de valor inicial, final, derivación real,
pero bueno, fíjense y entiéndanlas que hay otras más, que está traslación en X, en S, bien, y es muy interesante que la exploren un poquito, eso es muy bueno que lo hagan, y después sí tengan presente las formas que habría que utilizar para antitransformar funciones cuando haya que expandir en fracciones simples, eso ténganlo en cuenta. Después, otras cosas muy interesantes, tengan en cuenta el ejemplo que nosotros resolvimos la clase pasada, si mal no recuerdo, en el cual uno expresaba una de las partes de la ecuación diferencial, que en nuestro caso fue un término de carga, que era una fuerza, lo expresaba a través de una serie de Fourier, ¿bien? Tengan en cuenta que esa serie, ese término, esa fuerza o lo que sea, ¿bien? Por ahí no es necesario que sea expresado en serie de Fourier, sino que puede ser expresado en cualquier serie, ¿bien? Y tengan en cuenta que por ahí no es necesario, ¿bien?, resolver la transformada y la antitransformación utilizando toda la serie completa, sino que muchas veces se puede truncar la serie, ¿bien?, y simplemente uno lo puede agarrar y puede trabajar con algunos términos. Voy a hacer un poco más descriptivo en esa parte porque creo que, si bien lo hemos visto, hablar con las manos puede ser que más de uno en este momento no entienda o no me haga entender, ¿bien? Entonces, nosotros ¿qué resolvimos la clase pasada? Resolvimos un ejercicio de estas características, una ecuación diferencial. No me voy a focalizar en el problema, bien, no me voy a focalizar en el problema que era un problema de valor inicial, sino que solamente vamos a focalizarnos en la ecuación diferencial. Para hacerlo más general, ¿no? Y acá vamos a proponer una función, bien, que va a depender de la variable independiente. Entonces vamos a explicitar que nuestra función, nuestra variable independiente o función que es y, bien, variable dependiente depende de la variable independiente t. Entonces, lo que nosotros habíamos propuesto en la clase pasada era expresar esto como una sumatoria de términos, ¿bien? ¿Nosotros qué serie hemos visto en esta materia? Hemos visto serie de Fourier, serie de Taylor, serie de Maclaurin, y hemos visto, cuando nos referimos a series de Maclaurin, recuerden que nosotros hemos visto un montón de expresiones, o yo le pasé en verdad el link de un montón de expresiones de series de Maclaurin, ¿bien? Que esos pueden ser tranquilamente utilizados para funciones reales, ¿bien? Se las digo para que las tengan en cuenta, que las tengan en mano, ¿bien? Para que sepan que todas esas cosas pueden llegar a salir. Y supongamos que querramos transformar esta expresión, ¿no? Entonces, el miembro izquierdo no debería representar ningún problema, ya lo hemos charlado y lo hemos discutido varias veces, pero me gustaría charlar un poquito más sobre la parte derecha, que es por eso que estoy haciendo este planteo, ¿no? Entonces, si seguimos en rojo, esto sería igual que la transformada de la sumatoria, ¿sí? Y puede ser que en algunas ocasiones uno diga, bueno, yo no quiero trabajar con toda la serie completa, sino que quiero trabajar con los tres primeros términos, o los dos primeros términos. Y supongamos que los dos primeros términos se los pueden llamar A1, A2, A3, ¿bien? Son términos que pueden, bien, guarda el hilo, no son constantes, bien, sino que son más bien funciones de t. Pero bueno, al ser una serie van a ser con obviamente un arreglo determinado. Entonces supongamos que nosotros digamos, bueno, mi representación en serie es tan buena que si yo a la serie la trunco, bien, yo puedo llegar a directamente
trabajar con algunos términos. Entonces puede ser que yo, en vez de transformar la serie, transformo los primeros términos. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta que estas cosas pueden llegar a aparecer, que sería un paso intermedio o un paso más sencillo y más simplificado de lo que nosotros hicimos en la clase pasada. ¿Bien? Entonces, en vez de trabajar, en vez de transformar y antitransformar una expresor en serie, uno estaría transformando y antitransformando, bien, lo que sería una serie truncada. Bien, truncada porque considera algunos términos. ¿Ok? Alguien me preguntó cómo se darían cuenta con cuántos términos trabajar. Probablemente si llega a aparecer algo en esto, en la vida diaria, mira, a ver, si aparece esto en el parcial, yo les voy a decir, ¿ok? Y si ustedes tienen que aplicarlo esto en la práctica, en la vida diaria o en algún modelo, ustedes deberán investigar. Investigar le queda muy grande, ustedes deberán estudiar cuántos términos serían los necesarios, ¿ok? Pero si llega a aparecer esto en algún parcial, obviamente eso va a salir del enunciado, explicitado, ¿no? Van a decir, trunque usando los 2 primeros términos, los 3 primeros términos, lo que sea, ¿bien? Pero tengan en cuenta que esas cositas pueden llegar a aparecer integrando conocimiento, ¿bien? Entonces acá uno integraría serie. Obviamente, aclaro que como ustedes han visto, hay ejercicios de transformar de Laplace per se o por sí solo que son muy largos. Cuando me río muy largos, ustedes lo han visto, son muy largos. Y obviamente el parcial son 2 horitas y media. Entonces no se hagan problema que esas cosas no las vamos a evaluar nosotros. Pero preocúpense porque vamos a evaluar 5 ejercicios en 2 horas y media. Es decir, que van a ser no desafíos algebraicos, sino desafíos teóricos. ¿Bien? Tal cual como lo hemos visto en los otros parciales. ¿Bien? Entonces quizás se dé una ecuación diferencial y que se diga, analicen si la pueden transformar por transformar el Laplace. O se da una expresión en series y bueno, y así, cosas así, ¿bien? No sé si hay más preguntas sobre eso. Pero bueno, es para ir más o menos encarándolos o focalizándolos en cómo va a ser este parcial, que bueno, que ustedes ya han visto que el primer y segundo parcial ha sido más o menos de esa forma, ¿bien? No sé si alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo, preguntar algo. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Está correcto ver la serie de Fourier, los coeficientes, más que todo el A sub n y el B sub m, el B sub n, como correcciones del seno y coseno para llegar a la función buscada? A veces se lo suele pensar. Ese término correcciones muchas veces es usado y a veces se lo lee en los libros así. Muchas veces se suele decir que los términos asociados a los coeficientes A sub n y B sub n son correcciones de lo que predice el A sub 0. Porque recuerden que el A sub 0 dice cuánto vale la función. En cambio, los A sub n y B sub n por sí solos no dicen cuánto vale la función, sino que multiplicado a las expresiones seno y coseno, dicen cuánto vale la función. Muchas veces se dicen que el A sub 1 y multiplicado por el coseno y bla bla, y el B sub 1 multiplicado por el coseno, y los otros son correctores del A sub 0. Pero muchas veces también se dice que esos términos no son tan de alto orden, ¿bien? Entonces, generalmente se dice que los términos son de alto orden cuando el n es más elevado es mayor que 1, que 2, ¿bien? Entonces, si uno lo piensa así, quizás uno, cuando toma esos términos de alto orden, con n mayor o igual a 2, puede decir que esos términos de alto orden están corrigiendo los términos asociados a sub 0, a sub 1 y B sub 1, ¿bien? Pero es un poco el lenguaje, cómo se habla o cómo se interpreta la serie, ¿bien? Matemáticamente, uno no necesariamente lo tiene que pensar así. Pero bueno, muchas veces se lo suele llamar así, como que esos términos son correctores
o que le empiezan a dar la forma, sí, muchas veces lo llaman así. Pero como verás, un detalle más bien de cómo uno lo define y no de lo que realmente es, ¿bien? Perfecto. ¿Más preguntas? Bien. Profe. Sí. ¿De dónde recomienda usted ver el teórico que esté más completo, digamos, o con el de González estamos bien? Yo siempre comento lo siguiente, que el apunte en general, el de González y el general de una materia, es un hermoso lugar donde uno puede, primero, repasar y segundo, enterarse qué temas el profesor considera que se van a tomar o que el temario de la materia considera. Pero por supuesto no es un lugar para estudiar la materia. Entonces, para responder su pregunta, yo recomiendo los libros que recomendamos nosotros. En especial el primero que se recomienda, que es el Matemática Avanzada para Ingenieros, de Irwin Crazy. Nosotros trabajamos con los dos volúmenes, 1 y 2. Parte de la materia está en uno, parte de la materia está en otro volumen. Bien, les recomiendo que vean ambos volúmenes y que vayan viendo en dónde está cada uno de los contenidos de la materia. Pero en ese libro está todo lo que se cubre. Bien, y ese libro es Matemáticas para Ingeniería, para ingenieros, ¿no? Es decir, que está explicado muy sencillito y con muchas palabras, es decir, no hay tantas expresiones matemáticas solas, sino que están acompañados con mucho texto. Por eso es un buen libro para estudiar. Obviamente, si uno quiere ir más allá, el libro se queda chico y tiene que ir a un libro de matemáticas. Matemáticas para matemáticos, no sé si me explico. Pero obviamente ese libro es muy bueno. Creo que está bastante bien para una materia de ingeniería. ¿Bien? Gracias. Tienen que agarrarlo con tiempo, porque el libro es largo para leer. ¿Bien? Como le digo, tiene la ventaja que se entiende. Uno lo lee 1 o 2 veces, se entiende, porque tiene ejemplos, tiene un montón de ejemplos resueltos. Pero hay que leer muchas páginas hay que leer. Entonces hay que darle su tiempito.